Padre, hermanos, Padre bendito, recibe usted toda la honra, la gloria y la alabanza en esta hora y en este lugar, agradeciéndole porque nos permite estar reunidos como hermanos para recibir de ese alimento espiritual que tanta falta nos hace, porque al final de cuentas es parte de lo que usted quiere de nosotros, porque la sabiduría empieza con el temor de Dios y para saber cuál es el temor de Dios hay que leer. Hay que alimentarse espiritualmente para entender y comprender cuál es el plan de nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, porque si no, de nada serviría. La misma palabra dice que el pueblo se perdió por falta de entendimiento, de conocimiento. Entonces, le damos gracias por ello, porque a final de cuentas el alimento, sea como sea, uno lo busca, se va, se compra, se prepara o se compra ya hecho, pero el alimento espiritual es lo difícil, porque eso es personal, eso es algo que tiene que ser un hábito, leer, escudriñar de la palabra, así como nos alimentamos en el almuerzo, en la comida y en la cena, así debería de ser también, pero esa es la verdadera lucha que tenemos para entender y comprender la voluntad de Dios. En sus manos ponemos esta reunión, tome el control de todo y ayúdenos, limpiándonos desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies, y denos de su Espíritu Santo para que Él sea el quien revele las cosas. Y estas cosas se las pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Bueno, hermanos, acompáñenme a su Biblia. Les voy a compartir pantalla, presentación y ahí van a estar las escrituras, pero recuerden que también nosotros ir corroborando que lo que se está dando en la reunión, pues de alguna forma que ustedes lo vayan confirmando, ¿vale? Y también para que no pierdan el hábito. Entonces, vamos a comenzar. Acompáñenme buscando en su Biblia Amos 7 y vamos a leer primeramente del 10 al 13, ¿vale? Amos 7 del 10 al 13. Yo también lo voy a ir buscando en mi Biblia de tal modo que ustedes darles tiempo que lo vayan encontrando si tienen sus Biblias a la mano y si no, en la pantalla recuerden que está la escritura, ¿vale? Entonces es Amos 7 y vamos a leer primeramente del 10 al 13 y dice así. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amos ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir sus palabras, no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amos. Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amos, vidente, vete, huye a tierra de Judá y coma allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y la capital del reino. ¿Qué les llama aquí la atención, hermanos? A mí hay algo en particular que me llama la atención, pero ¿a ustedes qué les llama la atención? A ver, Gerardo, adelante. A mí me llama la atención que dice en el 13, y no profetices más en Betel porque es santuario del rey y capital del reino. A final de cuentas, Betel, recordemos que dice casa de Dios, y aquí se le está adjudicando Jeroboam, ¿no? Que es su santuario. De hecho, algo que hemos estado viendo a lo largo de las semanas es que el pueblo de Israel fue dividido en dos, en Jerusalén del norte y Jerusalén del sur. Y el pueblo de Israel era donde reinaba Jeroboam, y el reino del sur, que era donde estaba la tribu de Judá, y parte de los levitas habitaban esa zona. Pero hay algo en particular que me llama mucho la atención, es la actitud de Amasías. Amasías dirigiéndose a Amos, que le dice, vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan.
y profetiza ya. Y justamente eso es algo que me llama mucho la atención, porque Amos fue de alguna forma mandado por el Señor a, a profetizar sobre Israel, sobre el pueblo de Israel, de lo que era Israel del norte, y hablar y profetizar todo lo que va a pasar. Si leen un poco más a fondo en Reyes y leen sobre la historia de Jeroboam, justamente en su reinado fue la parte donde hubo mucha abundancia, pero el problema fue que empezó a entrar la idolatría, que permitió que se empezaran a mezclar este, de alguna forma las culturas, las religiones, y en los montes empezaba a hacer cultos a Será, y si no me equivoco, ay, se me fue el nombre. El dios cananeo se me fue. ¿Cómo se llamaba? Ay, Este, ahorita me acuerdo el Astarot, nombre. ¿no? Astarot. Gracias, Isra. Y de hecho, de hecho es muy interesante justamente por eso, porque a veces a nosotros nos pasa con esa actitud. A veces nosotros estamos como amasías de que hay personas que traen el mensaje o hay personas que quieren acercarse a nosotros de cierta forma a exhortarnos, pero nosotros tenemos ese temor, ¿no? Hay gente o hemos visto en iglesias que hay gente que no habla o no de alguna forma no exhorta a las personas que están cometiendo ciertos agravios en la iglesia o en la congregación justamente porque son de las personas que son fundadoras o son personas que son de cuna cristiana y que toda su vida han vivido en la iglesia y que de alguna forma tienen ese miedo a que se alejen. Y aquí vemos esa actitud de Amasías hacia Amos, ¿no? Como le dice, esta es este es Betel. Aquí es santuario de rey, la capital del reino. O sea, aquí no vengas como de alguna forma diciéndole amos, aquí no vengas a, a darle o a profetizar en contra del pueblo de Israel del norte o en contra del rey. Pero sin embargo, pues Amos está encomendado hacia el Señor y pues Amos aún así llegó con Jeroboam y tuvo que profetizar o mandar el mensaje que el Señor al final de cuentas le había dado él para transmitirlo hacia el rey de Israel del norte. Y es muy interesante, hermanos, porque muchas veces nosotros tenemos esa actitud. Creemos que por quien somos, nadie nos puede decir nada no nos pueden exhortar, o creemos de alguna forma que somos perfectos. ¿Por qué? Y la verdad, para perfecto solo hay uno y ese es el Señor Jesucristo. Pero muchas veces nosotros tenemos esa actitud arrogante, de soberbia, que creemos que nadie nos puede ir a exhortar o a hablar. Y eso es algo que a mí justamente me llama mucho la atención en estos cuatro versículos donde se ve toda esta situación, y no solo eso, sino la actitud. Y es algo que se percibe tan solo al escuchar las palabras de Mesías. Tanto es así que, que lo corre, que lo corre diciendo, vete a tierra de Judá, allá come tu pan y allá profetiza. Y muchas veces esa actitud nosotros tomamos con ciertas personas que de alguna forma pues tratan de exhortarnos, de corregirnos, y a veces nosotros nos sentimos intocables. Y es algo que les digo, aquí para el Señor no importa quién seas. No importa si llevas muchísimos años, no importa si eres nuevo, si eres de cuna cristiana, si eres pastor, si eres pastora, si eres
profeta, si eres, no sé, al final de cuentas, lo que el Señor te tiene que decir, te lo va a decir, te guste o no. Y a veces utiliza a las personas que creemos con un estatus más bajo en cuanto a espiritual, porque vamos, ante los ojos de Dios todos somos iguales, pero muchas veces esa soberbia de la que les hablo nos hace creernos más que otras personas y creemos que esas personas que no se congregan tanto tiempo y al final de cuentas, pues muchas veces nos quieren dar un mensaje que es para, pues al final de cuentas, para nuestro beneficio. Y a veces es eso. El Señor, sus mandamientos, sus estatutos y todo lo que está escrito en su palabra, justamente es para eso. Es para que tú tengas una vida llena, plena y en abundancia espiritual, que te lleve a esa plenitud, que aunque tú pues, estén pasando cosas a tu alrededor, al final de cuentas tú no desfallezcas y continúes tu camino y de alguna forma, ese confort o esa situación espiritual con el Señor. Entonces es algo muy importante, hermanos, que tenemos que tener en cuenta justamente en cuanto a nuestra actitud, porque suele pasar y al final de cuentas también nos toca estar del otro lado y también nosotros tenemos que estar atentos a escuchar la voz del Dios y hablar conforme a la voz de Dios y conforme a su palabra, no conforme a lo que nosotros creemos. Acompáñenme, vamos a Marcos 16, Marcos 16 del 15 al 18. Y dice así, 16, ahí estoy bien. 16 del 15 al 18 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Justamente eso es lo que pasa, hermanos. Cuando el Señor te da o te da una encomienda, pues al final de cuentas tú debes de compartirlo. Vas a escuchar la voz de Dios y si tienes que ir a exhortar a alguien, así sea el presidente de la República, tú tienes que hacerlo. Claro, obviamente, con el respaldo de la palabra y con el respaldo de Dios. Y con la firmeza de lo que de lo que estás comentando sea cierto. Porque al final de cuentas, algo que a mí me llama mucho la atención es, es cuando hay personas, o a mí me ha llegado a pasar, que hay personas que luego no son ni creyentes, pero me llegan a comentar ciertas situaciones de las que yo estuve pensando o de las cuales le estuve preguntando al Señor y mediante esas personas me llega muchas veces ese mensaje. Dios te va a dar el mensaje como Él quiera, de la forma que Él quiera y con quien Él quiera. Muchas veces nosotros, este, creamos historietas o queremos que pasen las cosas como nosotros deseamos muchas veces en nuestro corazón, pero sin embargo el Señor tiene pensado otras cosas en nuestra vida y no, el Señor no cumple caprichos para que lo entiendan rápidamente. ¿Cuántas veces o de las personas que se bautizaron, de las que no, pues ahí está la invitación a que se bauticen, pero de las personas que se bautizaron, yo recuerdo mucho el testimonio de una persona, de una mujer, que esa mujer creía que su bautismo se fue vestida de blanco, creyó que cuando se iba a bautizar iba a ser
en un páramo muy bonito y que cuando se estuviera bautizando iba a bajar una, perdón hermanos, es que a veces nuestra mente o fantaseamos tanto que creemos que las cosas pasen así con el Señor y para el Señor no es así. El Señor te va a dar algo y te lo va a dar de la forma como Él quiera. Pero a veces nosotros queremos o tenemos altas expectativas en algunas situaciones y cuando no pasan, terminamos frustrándonos y terminamos deprimiéndonos y después de eso terminamos alejándonos. ¿Por qué? Porque las cosas no se hicieron conforme a nuestra voluntad. Y no es así, debemos de seguir, pero la voluntad de Dios. Y, y me hacía recordar justamente esta mujer porque ella tenía esa expectativa de que se iba a bautizar así. De hecho, se fue toda de blanco y que iba a bajar una paloma y que no sé qué tanto pensaba en su cabeza. Y muchas veces eso pasa. Muchas veces en lugar de escuchar la voz de Dios y ver las cosas conforme a su palabra y transmitir el mensaje conforme a su palabra o recibir ese mensaje conforme a su palabra, nosotros tenemos esas expectativas y a veces queremos agregar de más o a veces decimos, no, es que el hermano investiga mucho, es que el hermano sabe, hasta, no sé, de qué medida eran las manos de Goliat y no sé qué tanto. Pero al final de cuentas lo importante es escuchar la voz de Dios. Como les decía, la fe no se basa en quién eres, sino en tu saber lo que el Señor es capaz de hacer por ti. Y en eso tú no puedes hacer absolutamente nada. Lo que Dios va a hacer en tu vida lo va a hacer, quieras o no, siempre y cuando tú lo permitas. Entonces, por eso es muy importante escuchar y hablar o dar el mensaje conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que nosotros creemos o de alguna forma sentimos. Por eso es importante tener en cuenta cómo recibimos esa palabra, cómo la vamos a transmitir y cómo nos ha hablado a nosotros. Porque al final de cuentas, los que de alguna forma hoy, por ejemplo, el miércoles que me tocó a mí dar este tema, o sea, al final de cuentas, yo solo soy un instrumento. La verdad, yo no soy nadie, hermanos. Y lo hago porque de alguna forma me nace y quiero servirle al Señor. Y no lo hago con alegría para Él, no para otra situación. Entonces, eso es algo que debemos de tener en cuenta. Muchas veces dejamos de hacer las cosas para el Señor y nos enfocamos o hacemos las cosas por vanagloria, por soberbia y dejamos de escuchar esa voz del Señor y nuestra voz suena más fuerte que la de Él, porque prestamos más atención a nuestros instintos que a lo que el Señor quiere para nosotros. De hecho, acompáñenme, vamos a Primera de Corintios 14:3. Primera de Corintios 14:3. Recuerden que yo también la estoy buscando para darles tiempo a ustedes y de alguna forma, pues, que la tengan. De Corintios 14:3. Y dice así, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hermano, cuando tú llevas el mensaje a una persona, ¿para qué lo llevas? Hay muchas personas que ya van con el juicio. En lugar de ir a evangelizar y predicar la palabra del Señor y el amor de Cristo, ya te están condenando. Entonces, por eso también debemos de poner muy, muy en cuenta lo que el Señor quiere en nuestras vidas, de hablar cuando tenemos que hablar, también ser prudentes, porque créanme, todos hemos tenido esa oportunidad. Cuando tú quieres forzar las cosas y de alguna forma evangelizar y predicarle a alguien la palabra del Señor, no va a pasar.
Pero cuando te dispones con el Señor tú te dispones del Señor y de alguna forma platicas con las personas, el Señor te va a abrir esa brecha o ese momento exacto en el que tú puedes entrar y hablar conforme a la palabra del Señor. Muchas veces nosotros queremos forzar la palabra del Señor, no es así. El Señor te va a decir cuándo debes hablar, en qué momento debes hablar. Y eso va a provenir del Señor. De hecho, aquí lo vemos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con Amos y Amasías? Pues justamente es eso. A Amos no le importa, a Amos no le importaba, porque era palabra del Señor. Y a Amasías sentía el recelo porque se le estaba exhortando a su rey. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, también tener en cuenta eso, que cuando el Señor, que tú debes de hablar cuando tengas que hablar en el momento exacto y en el momento preciso. No cuando tú quieras, sino cuando el Señor te dé esa voz. Y muchas veces nosotros queremos forzar esa palabra. Y nos pasa lo que pasaba con Amasías. Este no es el momento que decía que no fuera porque no predicara, que regresara a tierra de Judá, justamente porque no era un mensaje grato para el rey. Y no importaba que fuera un mensaje, y a Amos no le importaba que no fuera un mensaje grato para el rey. Él tenía que hablar en el momento que tenía que hablar y de la forma que tenía que hablar. De hecho, algo que me llama mucho la atención es el significado de mansedumbre. Si ustedes buscan mansedumbre, mansedumbre es justamente eso. Mansedumbre es actuar del modo correcto, en el momento correcto, con la persona correcto, en el grado correcto de tus emociones, todo hacerlo de una forma equilibrada. Por eso el Señor era manso, porque el Señor actuaba con prudencia, hablaba cuando tenía que hablar y en el momento preciso con las personas que tenía que hablar. Muchos dicen, no es que si el Señor era manso, ¿por qué se enojó en el templo con los vendedores? Creo que fue en el grado correcto, en el momento correcto, con las personas correctas y en la situación correcta. Por eso el Señor era manso. El Señor es manso y humilde y justamente así se comportaba en cualquier situación. Tenía que ser amoroso cuando tenía que ser amoroso, tenía que ser de carácter duro cuando tenía que ser de carácter duro. Entonces, también nosotros tenemos que entender esa situación, que no porque una persona se vaya, que una persona que lleva mucho tiempo en la iglesia se vaya a ofender porque tú lo vas a exhortar, tú lo tienes que exhortar, no porque quieras, sino porque el Señor te manda a hacer esa situación. Y no teniendo miedo de que si se va a ir. Ya también depende de la madurez espiritual y del crecimiento espiritual que haya tenido la persona. Pero también tú debes de actuar, como les decía, con mansedumbre. Debes de exhortar de la forma correcta, con la persona correcta y en el grado correcto. No juzgando, sino exhortando, porque al final de cuentas, aquí como lo dice en 1 de Corintios 14:3, es para edificación, para que edifiques en la iglesia. Y la exhortación es de alguna forma ayudar a la persona que salga de su situación. Y pongan atención, la exhortación es ayudar a una persona a salir de la mala situación en que estás. Si tú nada más vas y dices, creo que estás haciendo mal, en lugar de ponerte en sus zapatos y decir, hay que mejorar en esta situación, ¿cómo te ayudo? Eso también es algo que justamente me llamaba mucho la atención cuando estaba investigando sobre el tema. Que muchas veces creemos que exhortar nada más es exhortar y ya, ir y decirle que está en un mal camino, a ir y decirle que está en un mal camino y de alguna forma reconfortarlo en ese proceso. Entonces también hay que tener en cuenta esa situación, hermano. Muchas veces confundimos con la exhortación con juicio y lo importante de la exhortación es que haya eh, edificación para esa persona que estás exhortando y también que la consueles porque posiblemente las malas decisiones que está tomando la están llevando a situaciones que no son gratas para su vida.
Entonces, por eso es muy importante, hermanos. Vamos a leer, vamos a regresar a Amos, pero ahora vamos a leer del 14 al 17. Amos 7, perdón, ya lo tenía apartado, pero ahorita quité mi separador y ya lo perdí. Amos, Amos 7, mm, del 14 al 17, y dice así. Entonces respondió Amos y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye la palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac, lo que les decía. ¿Cuántas veces hay personas que dicen, no profetices contra esa persona porque esa persona da buen diezmo, o es o es alguien que es de mucho tiempo en la iglesia? No, tú debes de profetizar. Dice, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová. Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Es algo muy interesante, hermanos, porque aún así Amos no se consideraba profeta. De hecho, dice, sino que soy boyero. Boyero, el boyero se le utiliza esa palabra para las personas que se dedican al ganado, pero únicamente para el ganado bovino o vacuno. Entonces, ¿qué quiere decir? Era una persona que se dedicaba al ganado, y no solo eso, sino también decía que recoge higos silvestres. Entonces, como tal, él no se consideraba, se consideraba profeta, y sin embargo, llevó el mensaje a Israel. Por eso es muy importante atender a la voz del Dios cuando alguien nos está hablando, o de alguna forma nos está haciendo reconvenir del mal camino o de las malas decisiones que a veces tomamos. Yo les digo, a mí muchas veces me ha pasado personas que no son ni creyentes, o personas que no son ni siquiera hasta ateas, hay personas que hasta son ateas, que de alguna forma me han hecho comentarios que al final de cuentas me han hecho reconvenir del camino. ¿Por qué? Porque al final de cuentas mucha gente es buena porque tiene mandamientos, pero si no hubiera mandamientos, ¿serían igualmente buenos? ¿O hay mucha gente justa, pero sería realmente justa si no hubiera mandamientos, hermanos? Por eso la escritura dice, porque, ay, sí, ¿cómo va Ay, se me fue el nombre. Mm, porque servidores torpes somos. Porque nos has mandado. Siervos inútiles somos porque hemos hecho lo que nos has mandado. Pero si el Señor no nos mandara a hacer eso, ustedes actuarían conforme a la palabra del Señor. Simplemente a veces cumplimos con esas situaciones, perdón, hermanos, es que con esas situaciones, y al final de cuentas, pues aquí lo podemos ver. Amos, sin ser como tal un profeta, pues llevó la palabra del Señor. Y él se dispuso, y no solo eso, sino siendo de Israel del sur, o sí, de Israel del sur, pues al final de cuentas ir al norte, eran de alguna forma ellos estaban divididos, no era su reino, y sin embargo Amos se dispuso, sin ser profeta y sin ser de ese reino, a llevar la palabra del Señor, para que de alguna forma
el, del rey Jeroboam reconviniera su camino y él se dispuso. Entonces, nosotros tenemos que tener esa disposición conforme al Señor, tanto para hablar como, como también para escuchar la palabra del Señor. De hecho, acompáñenme, vamos a Efesios 4:29. Y es algo que debemos de alguna forma, pues tener en cuenta, que es ese hablar con prudencia, pero con seguridad. Ser prudentes, pero, perdón, pero tener esa seguridad de la palabra del Señor. Acompáñenme, Efesios 4:29. Eh, Dice así, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto es lo que les decía, hermano, hablar con prudencia, pero con seguridad con respecto a la palabra del Señor. Que no quieran agregar más de lo que el Señor los está mandando a hacer. Es como les decía, cuántas veces en lugar de ir a evangelizar, estás llevando condena. Cuántas veces en lugar de hablarles de lo maravilloso que es el Señor y de lo que ha hecho en tu vida y de a dónde te ha llevado y lo feliz que hoy estás siguiendo el camino del Señor, los llevas a que si se portan mal te vas a ir al infierno. En lugar de hablarles del amor de Dios, le hablan del castigo de Dios. Y hay mucha gente que sigue al Señor no porque le tenga amor, sino porque le tiene miedo. Que vamos, es bueno ser temeroso del Señor, pero no tenerle pavor al Señor, porque al final de cuentas creo que es más grande el amor que nos tiene a nosotros que, que odio. Y muchas veces la gente confunde esa situación. Por eso debemos de ser prudentes a la hora de hablar con las personas, tanto a personas que ya están en la fe como a personas que no lo están. Hay personas que llega un momento en que hay que hablarles fuerte, pero hay personas que aún las tienes que, de alguna forma tienes que considerar o ser un poco más prudente con ellas. Pero al final de cuentas, hablar con esa certeza y esa seguridad que el Señor te ha dado, porque al final de cuentas es para edificación y para dar gracia a los oyentes, como lo dice aquí en la palabra, para que aquellos que lo escuchen sientan esa gracia del Señor y quieran seguir al Señor por amor hacia Él, no por juicio, no por miedo y no por temor. El temor vendrá después de que si haces las cosas mal, pues te va a ir mal. Pero al final de cuentas, lo que de alguna forma hace el Señor es enamorarte. O ustedes cuando buscan pareja o buscan novio, ¿qué es lo primero que hacen? Están buscando los defectos para ver si les va a pegar, si los va a tratar mal, o de alguna forma buscan lo que es bueno para su vida, de alguna forma si se sienten felices con esas personas, si se sienten felices con sus amigos o compartir con ellos. Por eso es importante esa situación, hermanos. Que ustedes de alguna forma vean esas situaciones en las cuales los van a llevar a esa edificación para mejorar muchos aspectos de nuestra vida, no solo en el aspecto espiritual, sino en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, con tus vecinos, en todos lados. Por eso es importante tener esa prudencia y esa seguridad, porque al final de cuentas, nosotros somos la sal del mundo y al final dice, si ustedes preparan un platillo, la gente lo va a probar y si está rico, nunca se van a dar cuenta si les falta. La sal estuvo al punto, pero si falta sal, la gente se va a dar cuenta que falta sal. La gente no se da cuenta cuando la sal está ahí, pero se da cuenta cuando no,
cuando hace falta. Y eso es lo mismo en cualquier aspecto de nuestras vidas. Si tú haces las cosas bien, a lo mejor nunca te van a prestar atención, pero si haces las cosas mal, es cuando más atención van a prestar. Entonces, procuremos ser prudentes, procuremos que se esté edificando, porque al final de cuentas, como les decía, en un plato de comida, pues si todo salió tal y como debe de ser, la gente degustó y disfrutó del platillo, pero si fue un platillo malo, pues al final de cuentas fue porque muchas veces hizo falta esa sal. Y nosotros como esa sal debemos de dar gracias a sus oyentes y que la gente y reconfortar a esas personas que están a nuestro alrededor. De hecho, puede pasar todo lo contrario, hermanos, si no hablamos con verdad. Y acompáñenme. Gerardo, ¿me ayudas? Es que tengo que está en la pantalla, es la versión de Nueva Traducción Viviente. Y Gerardo, ¿me apoyas con Mateo 12, 35 y 37? 12, 35 y 37. Amén, dice así. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que el que dé toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y aquí viene la otra parte, hermanos, de hablar con la verdad. Primero hablar con dulzura o con prudencia y ser severos cuando tengas que ser severo, pero también hacerlo con la verdad. Y les voy a leer esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, que dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente, el día del juicio tendrá que dar cuenta toda la palabra inútil que haya dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Por eso es muy importante exhortar y no juzgar. Como les decía hace unos minutos, no es lo mismo exhortar que juzgar, pero muchas veces nosotros juzgamos y no exhortamos, porque exhortar es eso, llevar consuelo a esas personas y juzgar es solo, estás haciendo las cosas mal, aléjate de mí, casi casi. Y por ejemplo, lo podemos ver, lo podemos ver a mí me gusta mucho la historia del samaritano, del buen samaritano, que pasó el saduceo, pasó se me fue, el publicano, perdón, pasó el publicano y pasó el sacerdote, el fariseo, el fariseo y el publicano, y por miedo a no contaminarse, ¿qué es lo que hicieron? No, no reconfortaron a la persona. ¿Qué es lo que pasó? En ellos ya hubo un juicio. Esa persona estuvo mal, le fue mal, por lo tanto, pues no hay que ayudarla. Y sin embargo, el samaritano, si ustedes se ponen a profundizar más en esa historia, se darán cuenta que el samaritano, a pesar de que no sabía qué cosa, la situación de la persona, ¿qué es lo que hizo? Reconfortarlo y ayudarlo a salir. Y esa es la gran diferencia entre un juicio y una exhortación. Muchas veces en un juicio nada más juzgamos, pero en la exhortación no. En la exhortación ayudamos a las personas y las ayudamos de alguna forma a salir. Esa es la diferencia. Y de hecho aquí lo podemos ver con Amos. Amos te estaba dando Amos estaba dando, perdón, un sacerdote y un levita. Gracias, Isra.
Este, era, era, era muy importante esa situación y por tal motivo, perdón, ya me confundí, exhortemos y no juzguemos. Ah, eh, esa es la gran diferencia entre el levita el, y lo levita, el sacerdote y perdón, hermanos, es que todas las escrituras, vuelan en mi cabeza. Samaritano. Sama- Gracias, hermanos. Es que me lo dijeron al mismo tiempo. Entonces ya me lo están confirmando. El samaritano, este, tengamos esa actitud de ayudar, porque al final de cuentas la exhortación es eso, para ayudar. Y lo podemos ver con Amos. Amos pudiendo decir, ¿sabes qué? No es mi pueblo, no soy mi profeta, y sin embargo él tuvo esa, esa situación de ir, eh, confrontar al rey, profetizar en la tierra, en el reino que no le correspondía, y sin embargo, ayudarlos, porque vamos, está llevando la palabra del Señor, estás ayudando a confrontar esa situación. De hecho, vemos el caso contrario con Jonás. Con Jonás, cuando Jonás fue a Nínive, el Señor ya tenía contemplado destruir la ciudad de Nínive, y sin embargo el rey de Nínive dispuso en su corazón, tanto así que hasta los animales, ayunaron. Y fue tanto el reconvenir del Señor, o lo movió tanto en su corazón, que al final de cuentas el Señor perdonó a Nínive. Y yo creo que en esta situación, en eh, en, en este contexto histórico en el cual Amos estaba en Jerusalén del Norte, yo siento que hubiera pasado lo mismo. La diferencia es que el rey Jeroboam tenía esa soberbia de no escuchar, por creer que era el rey, y al final de cuentas el rey de Jerusalén, y no solo eso, sino al ser el rey de Jerusalén, pues eras elegido de Dios. Entonces, esa soberbia, al creer que no le iba a pasar nada, y al final de cuentas, pues más adelante lo vamos a leer, que son llevados al cautiverio. Y por último, hermanos, acompáñenme en Éxodo 3 del 11 al 10 para terminar y dar paso a las participaciones. Éxodo 3 del 11 del 11 al 10, perdón, del 11 al 12. Y dice así: entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Esto es algo muy, muy importante, hermanos, porque cuando el Señor te va a mandar, el Señor siempre te va a respaldar en cada situación. Pero si el Señor no te manda y tú vas, perdón por la palabra, de metiche, a meterte en situaciones que no te corresponden y que el Señor no te ha mandado, el Señor no está respaldando eso. Por eso tienes que estar a cada momento, estar escuchando la voz del Señor, ya sea leyendo, ya sea orando, ya sea meditando. Y no solo eso, sino también escudriñando la señal del Señor. Hace pues, varios años, sí está la maestra Vi. La maestra Vi aquí llegaba a las reuniones cuando se hacían aquí de forma presencial. Y la maestra Vi dice que sí fue la maestra Vi,
Creo que sí, si no que me corrija. Pero la maestra Vi dijo que una vez estaba buscando la respuesta de la palabra y cuando abrió la Biblia, allí estaba la respuesta del Señor. Y justamente así pasa. De hecho, a mí me llegó a pasar en su momento. Y no fue ni la palabra, sino fue en una estampa de un microbús. Creo que ya se les he platicado, que no recuerdo qué le estaba preguntando al Señor. Subo al camión, me tocó irme parado porque el camión estaba lleno. Yo iba de malas, pero justamente lo que le estaba preguntando al Señor, volteó hacia arriba y hay una escritura en esas de no tirar basura, pero ahí no decía no tirar basura, decía la escritura, y esa escritura de alguna forma era la respuesta que yo estaba esperando del Señor. Por eso es importante, hermanos, estar atentos. Y así como a Moisés en esta situación, que a pesar de que Moisés tenía dudas de no ir a Egipto a liberar al pueblo, pues el Señor lo mandó y no solo eso, el Señor estaba respaldando esa situación. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando tú haces las cosas conforme a la palabra del Señor, ve y predica, ve y exhorta. Pero si el Señor no te está mandando, evítalo, hermano. No vaya a ser que vayas a ser avergonzado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Porque al final de cuentas, como lo veíamos, Amos siendo ganadero y recogía higos silvestres, al final de cuentas, sin ser profeta, el Señor lo envió a profetizar. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta en nuestras vidas, hermanos. Hasta aquí, hermanos. Abro los micrófonos. Si alguien quiere participar o comentar algo, adelante. ¿No? Híjole. Bueno, aquí, Gerardo. Bueno, Buenas noches, hermanos. Fíjense, lo que me llama la atención es que si ustedes van al libro de Amos, donde empieza en el capítulo uno, desde el capítulo uno, dice que era pastor de Tecoa. Y como leíamos aquí en el capítulo 7, que le dice a Macías, yo no soy profeta, sino que Dios me encontró en el bosque y me dijo. Pero a veces en la iglesia, y a pesar de los años que se lleven, pues hay comportamientos como Amasías, no como Amos. Porque precisamente en Hebreos dice obedecer a sus pastores. ¿Y usted cree que su pastor tiene malos pensamientos con usted? Pues claro que no, porque él tiene un compromiso con el Señor. Y todo lo que se hace es bueno, claro, corroborándolo con la palabra. Pero muchas veces hay comportamientos como, como de Amasías que dices, no, a mí no me digas eso, y quieres seguir haciendo tu voluntad cuando la realidad es que la voluntad del Señor se va a cumplir, nos guste o no nos guste. Y yo creo que si somos cristianos, pues seguimos los pasos de Jesús. Y si nosotros vemos todo lo que hizo Jesús, pues yo no veo malo todo lo que hacía y a dónde iba. Y a final de cuentas, lo que hacía a final de cuentas, él estaba siendo partícipe de los mandatos de Dios, ya sea lo que sea, fiestas, lo principal era compartir de la palabra, porque eso era el alimento que les llevaba. Entonces, pues deberíamos de darnos cuenta qué es lo que queremos, porque así como se mencionaba, la verdad es que muchas veces hay gente que en la iglesia, la verdad es que no le resulta, porque la iglesia es muy pasiva, muy tranquila, la palabra del Señor es como va así tranquilita, y que uno la entienda, la comprenda y que la ponga en práctica para que le funcione. Pero hay gente que necesita algo más fuerte, donde se hable la espiritualidad, pero conforme al carácter rudo que tú traes, o no sé, y funciona más para que se entienda. Por eso es un relajo que bueno, en lo particular yo que conozco de otros lados, cómo hablan mal de las iglesias y con justa razón. ¿Por qué? Porque
pues si nos sentimos eh, que vamos todos los domingos a la iglesia a buscar al Señor y que nos conectamos cada semana para compartirle la palabra y nuestras acciones son totalmente diferentes, pues a toda acción hay una reacción. Entonces la gente se da cuenta de eso. La gente quiere ver, y precisamente sí, la gente quiere ver a Jesús en nosotros, o sea, ese carácter de Jesús, que era manso y que era humilde. ¿Cuántas veces, si es una realidad, no es por humildad que quieras tener un servicio, muchas veces es por egoísmo, muchas veces es por ser el foco de atención, y no debería de ser así, porque a la vista del ojo humano, imagínense, si a la vista del ojo humano se ve, ahora imagínense a Dios que menos se le puede engañar. Entonces, pues se debería de considerar y nunca estar de reconvenirse en su camino, porque el Señor lo único que quiere y Él nunca se va a cansar, cada minuto, cada segundo, cada día, lo que quieras, nunca se va a cansar y está esperándote con los brazos abiertos. Pero a veces uno se comporta como Macías, no, 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 a mí no me digas nada de eso porque yo ya estoy en mi zona de confort de pecaminosa, ya no me saquen de ahí. Pero déjenme decirles que hay que conocerse, hay que conocernos realmente porque todo lo que le des a tu mente, eso es lo que vas a hacer tú. Entonces aquí es de un cambio de hábitos. ¿Cómo queremos que nuestra vida cambie si seguimos haciendo siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo? No se puede. Hay que dar un giro de 180 grados para conocer lo demás. Habrá mucha gente que tendrá mucho dinero, que tiene mucho conocimiento, que saben mucho, pero del espiritual quizás no saben nada. Entonces te ganaste el mundo, pero tu alma la tienes perdida. Y Dios no está peleado que tú seas millonario, pero también quiere que tú seas ese templo del Espíritu y que hagas esas obras que se hacen que el Espíritu quiere, ¿no? Y el principal y la cabeza de todo es el amor, porque dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, deberíamos reconsiderar toda esa situación para para estar dentro ¿por qué? Porque me llamó mucho la atención un programa que vi y fíjense, es una iglesia que se llama Iglesia Cristiana Fidenciana y eso fue en el año 1900. No sé, alguien quizás ha escuchado de esto, pero del niño Fidencio. Y me llamó la atención el programa porque yo veía que iba gente y empezaron a hablar que esa persona curaba de una manera muy distinta a los médicos, nada más con un vidrio, metía a la gente ¿cómo se llama? Metía a la gente en pocitas de lodo y la gente se sanaba y hubo un momento en que empezaron a ir miles y miles de gente y entrevistaban a la mamá y ella decía, no, pues es que mi hijo, pues yo no sé cómo le hacía, yo no sé si Dios le ayudaba, o sea, ella no sabe, el chiste es que la mamá decía, pues es que venía la gente enferma y se iba sana. Y fue tanto el furor en ese tiempo del 1900, y creo que el niño Fidencio murió como en 1938, algo así, duró nada más 40 años, y esto fue, me parece que en Guanajuato. Entonces, por ejemplo, la Iglesia Católica no tiene reconocido este personaje, pero lo que me llama la atención es eso que dice Iglesia Cristiana Fidenciana. A lo que voy es que si el Señor escoge a gente que no tiene la etiqueta de cristiano con esos dones para sanar, ahora imagínense a nosotros que nos llamamos cristianos. Y esa situación no está desviada porque si podemos ver en la Biblia, Jesús era el que sanaba, pero después dejó el Espíritu Santo a Pedro, a Pablo y a todos aquellos, y ellos iban y en el nombre de Jesús sanaban. Entonces no es algo que esté fuera pero el Señor hace las cosas de unas maneras para avergonzar a los que quizás se creen, porque la misma palabra dice que Dios ha dado su espíritu a lo más vil, o ha llamado a lo más vil,
y no a los sabios ni entendidos. ¿Para qué? Para avergonzarlos, para que sepan que tienen un límite y que Dios es el único que te puede dar todo lo que tú necesitas, porque todo proviene de Él. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Entonces, reconsideremos o queremos ser como Amos o somos como Amasías. Ese era mi comentario, hermanos. Sí, de hecho hay algo interesante, o sea, una cosa es saber de espiritualidad y otra cosa es ser espiritual. Porque podremos saber de mucho de las escrituras, pero al final de cuentas, de hecho la hermana Fanny una vez lo comentó, dice una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. Y muchas veces pasa esa situación, muchas veces creemos saber y a lo mejor sí, sabemos de muchísimo pues, lo que le pasaba a Pablo. Sabía la ley de, ahora sí que como vulgarmente se dice, ¿no? De cabo a rabo, pero sin embargo el amor no lo conocía. El amor y la misericordia no la conocía. Y cuando el Señor Jesús se lo mostró, pues fue un cambio de 180 grados, ¿no? Entonces ahí es donde nos podemos dar cuenta de esa situación. Una cosa es que sepas y otra es que sepas de espíritu y otra que seas del espíritu del Señor, ¿no? Entonces es algo que tenemos que considerar y como quién nos queremos comportar, si como amos o como amasías y cuál es la actitud que debemos de tomar. ¿Alguien más quiere participar? Hola hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Buenas Este, noches. Les quería compartir esta cita que viene en Filipenses 2, del 3 al 8. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y precisamente nuestro Señor Jesús nos mostró ese camino de humildad, de mansedumbre, como lo mencionabas, hermanita. Y pues realmente nosotros tenemos que seguir a los pasos de Jesús. Y a veces el egoísmo, la soberbia puede llegar al corazón de cualquiera de nosotros porque realmente somos humanos y en nuestra carne puede llegar a pasar, pero sin embargo hay una palabra, no recuerdo ahorita dónde la estuve buscando, pero no la recuerdo, a ver si alguien sabe, pero dice que si decimos que permanecemos en Él, vamos a andar como Él. No sé si recuerden dónde está, pero precisamente eso es lo que nuestro Señor Jesús quiere, que permanezcamos en Él, para que al estar permaneciendo en Él, pues podamos andar rectamente como Él nos ha mostrado. También les quería mostrar que en otra cita, en Proverbios 11, dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. A veces nos cuesta mucho trabajo mm, aceptar consejos de las demás personas, pero realmente el Señor nos muestra que en la multitud de consejeros hay seguridad y hay pues dirección sabia. Entonces es bueno siempre saber escuchar y poder aceptar esos consejos que vienen de los demás. También quería mostrarles esta cita que viene en Proverbios 12:1 y dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Precisamente aquí dice, ama la instrucción, ama la sabiduría. Y muchas veces el Señor nos manda esa instrucción
en forma de reprensión a través de alguien que viene y nos llama la atención sobre algo que no estamos bien para que podamos tomar el buen camino. Y sin embargo, el Señor nos enseña que en lugar de tomarlo a mal o sentirnos ofendidos o enojarnos, tenemos que buscar el amar la instrucción. Y entonces es ahí donde vamos a estar amando la sabiduría. Y la sabiduría es el temor de nuestro Dios. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, Aira. De hecho, no sé si sea esta, es Juan 8, 31 y 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. No sé si sea esta la escritura que comentas, pero habla de eso, de permanecer en la palabra del Señor, porque los que permanecéis ahí verdaderamente son sus discípulos. Entonces, ¿alguien más quiere comentar algo? Hola, hermano. Yo también leyendo en la mañana la palabra, Dios me dio esta palabra en Hebreos 1, del 1 al 2. Dice así, dice, Dios ha hablado por medio de su Hijo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que, bueno, en la palabra que vimos, pues vimos que el Señor mandaba a sus profetas, pero el pueblo pues endurecía su corazón y no recibía pues al profeta, ¿verdad? Y hay otra escritura donde dice que pues a los profetas los apedreaban, los mataban, porque pues no aceptaban. Cuando les declaraba juicio, pues no les agradaba. Entonces, pues no les agradaba eso por su duro corazón, ¿no? Y pues ahora Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Y pues el Señor siempre nos está hablando, 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 y pues no hay que cerrar nuestros oídos, porque pues al rato, bueno, si endurecemos nuestro corazón, va a traer juicio sobre nuestras vidas, ¿verdad? Eso es lo que quería comentar. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Sí, exactamente. A veces las malas decisiones que llevamos traen consecuencias y de alguna forma tenemos que asumir esas consecuencias, porque pues así es con el Señor. Hazte responsable de tus decisiones y asume las consecuencias que conllevan cada una de ellas. Y eso es muy cierto. Por ejemplo, lo podemos ver aquí, las dos actitudes de los reyes que les hacía mención, el rey de Nínive y el rey Jeroboam de Israel del Norte. A los dos se les exhortó, uno hizo caso y el otro no. Por uno el Señor tuvo misericordia y por el otro no. Entonces, es muy importante tener en, en consideración esta situación. También como lo vemos aquí, de Amasías y Amos. Amos, sin ser profeta, seguía la voluntad de Dios y Amasías me imagino que era profeta. Les digo me No imagino era porque no sacerdote. era sacerdote, perdón. Era sacerdote y aún siendo sacerdote no escuchaba la palabra de Dios y quería que la profecía fuera conforme a su palabra, conforme a su voluntad y no la voluntad de Dios. Y de alguna forma pues rechazó esa exhortación o quería que no se diera esa exhortación en el reino del norte. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Buenas noches, Vicente. Adela- Gracias. Como bien comentabas, él no se consideraba profeta porque él no traía, de cierta forma, herencia. Sin embargo, sí es considerado un profeta menor. Es por eso Sí. estamos leyendo estos libros, porque estamos empezando con los profetas menores. Y Amos es considerado un profeta menor por el Señor, a pesar de que él en ese momento no se consideró, pero hizo la labor de. Y qué Ujú. importante es esto porque ahí en Santiago, en los últimos dos versículos del capítulo 5 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esa es la razón por la cual
nosotros debemos de, pues no, el exhortar no es el regaño, realmente es una invitación por por amor al prójimo es que tú tienes que hacerle reconvenir, si está en adulterio, hacerle reconvenir, porque si esa persona muere en ese pecado, va a ser su destino va a ser terrible. Entonces, por amor a las personas, tenemos que, tenemos que hacerlo de una forma que nos gustaría que nosotros nos dijeran, ¿verdad? Que es con amor, pero también hay momentos, hermanos, en los cuales a veces somos necios. Y a pesar de que nos dicen, a pesar de que el Señor nos habla por sueños, dice la palabra de Dios, que Dios habla de una o de dos formas al hombre, pero el hombre no entiende. Y viene duro. Después viene la reprensión ya dura. Y ahí están David y Natán. Dios le tuvo que hablar fuertemente porque David se empecinó tanto en su obsesión por esta mujer y el Señor tuvo que traerle juicio, ¿verdad? Entonces, la idea es que lo hagamos con amor. Pero cuando ya vemos que no se hay un reconocer el camino, rectificar el camino, pues ya el Señor te va a hablar fuerte. Y eso es por amor, aún hasta en hablarte fuerte, es por amor, es como cuando tu hijo que le dices, por favor, no hagas esto, y sigue haciéndolo y no te hace caso, y sigue. ¿Qué es lo que haces después? Una nalgada y le hablas fuerte. Y hasta ese momento entiende. Así es el Señor, nos habla con amor, nos lleva a personas y nos dice, cambia por tu bien. Pero si nosotros seguimos empecinados en esto, ahora el Señor lo va a hacer fuerte por el mismo amor que nos tiene, porque no quiere que nos perdamos. Entonces, qué importante es que veamos que si alguien hace volver del camino del error, pues salvará un alma. Y esa es la realidad, que su alma se salve, ¿no? El rectificar. Juan Bautista, ¿qué hizo con Pilatos? Le dijo, no te es lícito y le costó la vida, pero le habló la verdad. Yo le decía a un hermano, yo te considero un amigo y un amigo te habla con la verdad y a veces la verdad te va a doler, pero si no te hablo con la verdad, entonces no sería tu amigo. Estarías solapando algo que estás mal y que no te conviene a tu vida. Por eso es que te hablo de esta forma porque quiero que cambies. Entonces, eso es la idea, amar al alma, amarla, pero debemos saber que nosotros también tenemos que ser capaces de aceptar la corrección, de aceptarla, porque si no somos capaces, pues ni modo, vamos a tener que sufrir las consecuencias. Eso quería comentar, Vicente. Sí, gracias, Iray. De hecho, muchas veces pasa, es más fácil exhortar que examinar tu vida. ¿Y cuántas veces no ha pasado eso? Te la pasas exhortando a todo el mundo, pero no examinas tu vida. Y ahí es donde, pues, tienes que, de alguna forma, ser congruente. No puedes exhortar a una persona si tu vida anda mal. Entonces, por eso es importante andar en los caminos del Señor, escuchar su voz y al final de cuentas, pues, ir conforme a la voluntad del Señor. Bueno, hermanos, Gerardo, ¿me apoya cerrando la reunión con la oración, por favor? Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre bendito, reciba usted toda la honra, la gloria y la alabanza, porque ciertamente usted eh, nos lo muestra en su palabra y los comentarios que se dan, muchas palabras son de la Biblia, de su propia palabra, porque ciertamente usted por amor nos habla con mansedumbre, pero cuando no entendemos nos habla fuerte y quizás hasta eh, con la vara de la corrección, pero es por amor, porque ciertamente en su amor no quiere que nos perdamos, que nos desviemos, sino que tengamos una vida y vida en abundancia. Y al final de cuentas, quizás muchas de las cosas que hacemos en este mundo las podemos ver naturales. Sí, sí son naturales, pero con usted hay un orden y el principal es espiritual. Por eso es que usted a través de su palabra nos enseña, nos instruye, nos exhorta
Y todo esto es para una edificación personal. Eso es lo que tenemos que grabarnos, que es para una edificación personal. Porque al final de cuentas su misma palabra dice que nosotros también somos como sacerdotes. Y un sacerdote, ¿qué es lo que hacía? Compartía de la palabra. Nosotros ciertamente de tantos años, los domingos y aquí en las reuniones y a diario, leer la Biblia nos permite serlo y compartirla también. Por eso es que eh, pues le agradecemos y le damos toda la honra, la gloria y la alabanza, porque ciertamente hay que entender que hay que aprender a cambiar ese nombre que dicen que Dios es castigador. No, Dios no es castigador, más bien Dios es amor. Y si hay un castigo es porque nos estamos desviando del camino, pero es para protegernos, porque hay un Dios que nos protege, pero aún así no entendemos. Y esto a final de cuentas es personal, porque la salvación es personal. En sus manos estamos, en sus manos están mis hermanos que están conectados, en sus manos está la iglesia del parque y todas las iglesias en el mundo en general. Le damos gracias y le pedimos eh, perdón por nuestros pecados, transgresiones, iniquidades y rebeliones, pero sobre todo le pedimos ayuda, porque tenemos que entender que solos no podemos, porque su palabra lo dice, nosotros no nos creamos a nosotros mismos, usted nos creó. Y para cualquier situación hay que ir al Creador, y el Creador es el único que puede resolver nuestro problema. Por eso es que le damos toda la honra, la gloria y la alabanza, y toma el control de cada uno de mis hermanos en todas sus necesidades, las que usted ya sabe desde antes que se las expongamos. Y a través de nuestra fe sabremos esperar y cuando se dé estaremos dando agradecimiento como cada domingo. Y todas estas cosas las pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, hermanos, muchas